¿Qué tal, amigos? Bienvenidos al último programa del 2015. Yo soy Alex Medela y hoy tendremos un recuento de lo mejor que ha pasado en la pantalla grande en este año lleno de mucha información y de películas fabulosas que ustedes disfrutaron. Pero también haremos un recuento a lo que vamos a tener en el próximo 2016. Además, les hablaremos de los estrenos que llegan a la cartelera el 1 de enero de ese nuevo año. Y casualmente con eso vamos a arrancar el programa del día de hoy, con información de la película Sisters, una comedia que incluye a dos grandes amigas y comediantes, Tina Fey y Amy Poehler. Vamos a conocer con este detrás de cámaras más información de Sisters, hermanas. We cannot have a party. A party? That's a great idea. They decide that they should probably have one more high school style party in the empty house. And as the film progresses, they switch parts and reveal the other sides of themselves. Will you be the party mom tonight so I can let my freak flag fly? I would love to. We are keeping it tight. It is tight. This is very tight. Yes, I be a woman. And then over the course of the movie, Maura starts to cut loose for the first time, which is, of course, what you want to see Amy do. What? Just like any project you do with people that know each other really well, there's a magic you would never be able to replicate. I heard you were having a party from someone who got invited. It's like, picture your high school house party. A lot of sex is gonna happen. But a few generations down the road. My safe word is keep going. It's kind of unique for people of our age. We need to say goodbye to this house. The movie is about letting go of who you were, that it's okay if you want to be someone different, that it's okay to grow up. This is your show. Si quieren empezar el nuevo año con mucha diversión, vayan a ver Sisters, se la recomendamos. Pero vamos a seguir hablándoles del director Quentin Tarantino, que nos presenta una nueva aventura. Una película que tuvo un poco de problemas porque el guión salió antes de que empezaran las grabaciones y Quentin Tarantino decidió empezar de cero y arreglar todo nuevamente para que nadie supiera de qué se tratara. Esta semana, casualmente, el director Tarantino recibió su estrella en el Paseo de la Fama de Hollywood. Pero hoy vamos a ver información de esa nueva película que el próximo año nos llegará a los cines de Panamá, The Hateful Eight. Got room for one more? I ain't too anxious to be handing out rides. Real trusting fella, huh? Not so much. Ain't no way I'm spending a couple of nights under a roof with somebody I don't know who they are. So who are you? Okay, everybody, hear this. I'm taking this woman to hang. Reward's $10,000. That money's mine, boys. Oh, that's interesting. Yeah. Hold on! You think I'm in cahoots with that fella or her? That's my problem, boy. I don't know. One of them fellas, they'll kill everybody in here. Now we're talking. Let's slow it down. Let's slow it way down. When you get to Harold, tell him Daisy sent you. You gon' die now? Ahora vamos a continuar hablándoles de Snoopy y Charlie Brown, Peanuts, la película. El escritor o el caricaturista Schultz hace 65 años increíblemente diseñó a este personaje que se robó el corazón de todo el mundo. Empezó en un diario, después pasó a la televisión y al cine. Esta película cuenta, por supuesto, con una animación increíble que ustedes no se pueden perder y compartir con toda la familia porque la historia les tocará el corazón. Aquí les dejamos con una escena de Snoopy, Charlie Brown, Peanuts, la película. Oigan, chicos, miren, se está mudando alguien nuevo. Imagina que eres el nuevo del vecindario. Este es un resumen de la pandilla que vas a conocer. ¡Él lo hizo! Ahora, todo comienza con Charlie Brown, un niño que quiere probar que es un ganador. ¡Está volando! Tiene un mejor amigo llamado Snoopy. Si hay alguien que quieres a tu lado, es a tu leal perro. Y Snoopy tiene un mejor amigo llamado Woodstock.
Esperen, regresemos con Snoopy un segundo. Está perdidamente enamorado de una poodle llamada Fifi. Parecido a Charlie Brown, que está perdidamente enamorado de una linda pelirroja. ¡Me miró! Y a la hermana de Charlie Brown, Sally, le gusta Linus, el amigo de Charlie Brown. Y a Linus, bueno, él solo ama su mantita, lo que vuelve un poco loca a su hermana Lucy. ¡Ah, mi mantita! El único que la calma es Shredder, pero él no sabe que existe. Oye, Shredder. Él va a la escuela con Pigpen, con Franklin y muchos otros niños que van a la escuela con, ¿adivinaste? Charlie Brown. Listo, ya tienes para empezar. Para conocer el resto de la pandilla, no te pierdas Snoopy y Charlie Brown, Peanuts, la película. Muy divertida, Snoopy y Charlie Brown, Peanuts, la película, se la recomendamos. Vayan a verla con toda su familia. Ahora sí, vamos a arrancar nuestro resumen, nuestro recuento de lo mejor del 2015. Aquí les presentamos algunas de esas películas que hemos escogido como las más populares de este año. What's up now? What's up now? What's up now? Hold it down like what's up now? Interesantísimo, ¿la han visto toda? Si no, aprovechen, alquílenla o búsquenla para que puedan disfrutar de estas mejores cintas del 2015. Pero al regreso les mostramos lo que vamos a tener en el 2016, un avance de esas películas que ustedes están esperando. Además hablaremos también de los estrenos de Alvin y las ardillas, que regresa, y también Point Break, que ya está cerquito, este remake de llegar a los cines. Regresamos enseguida desde Ciudad de Panamá, aquí desde el Hard Rock Café, renovado totalmente en la Ciudad de Panamá. La leyenda está de regreso. El Hard Rock Café Panamá vuelve a abrir sus puertas para ofrecer a los panameños y turistas una experiencia digna de estrellas de rock, en una nueva y vanguardista instalación en la que su nuevo y mejorado diseño está acompañado de tecnología de punta. Tuvimos oportunidad de conocer a través de su tradicional Hot Tour esta renovada locación, que cuenta con auténtica comida americana, así como también memorabilia icónica de artistas locales y leyendas internacionales. El Hard Rock Café Panamá abre en el corazón de la ciudad, asegurando su puesto como templo del rock y hogar de los mejores momentos de Panamá.
El pasado 22 de diciembre, LG Electronics orgullosamente hizo entrega formal a la Escuela de Fe y Alegría del Corregimiento de Mañanitas el donativo de un salón de informática totalmente equipado con computadoras nuevas para el uso de todos los estudiantes del plantel. Ahora disponen de la última tecnología a su alcance para complementar su estudio y crecimiento. Con la campaña Sonrisas LG se llamó la participación del público general al sencillo apoyo de regalar una fotografía sonriendo en las redes sociales bajo el hashtag Sonrisas LG. LG cree en la educación, cree en la participación integral y cree en el compromiso de ayudar y hacer del presente de estos niños un mejor mañana. Y continuamos aquí en el Hard Rock Café en Ciudad de Panamá, desde el Rock Shop, donde usted puede llevarse su souvenir, estos suéteres increíbles, coleccionables de Hard Rock Café Panamá, ya lo saben, buenísimo, de colección. Pero vamos a seguir hablándoles de lo que pasa en la pantalla grande. Y esta semana también llega a los cines una nueva aventura de unos personajes odiados y queridos. Son Alvin y las ardillas. Seguramente usted tiene su opinión al respecto. Ellos tienen una aventura donde se van en un road trip. Alvin y las ardillas, una aventura sobre ruedas. Navidad todo el año con Digicel. Pórtate y recibe redes sociales ilimitadas. Digicel es lo tuyo. Well, it's Alvin, Simon, and Theodore. You expect fun and mayhem. We're multi-platinum singing chipmunks. Oops. I love Alvin and the Chipmunks. They're so cute. Theodore's my favorite. Red Foo, you ready to rock this party? I got a new one for you. Juicy Wiggle! This is my Giselle. The Chipmunks, they're doing the Juicy Wiggle. Now I'm in one of the movies. The music in this I just find so incredible, and the way we've taken these songs and added this wonderful layer of chipmunks, and I'm so excited to share these renditions of the songs. Nailed it! They were like, yeah, do you want to do a song for the film? Do you want to write a song? Do you want to use one of your own songs? It is fun because it's very different. I haven't sang on film before. The Chipmunks! These movies are like musicals. How would you feel about some singing chipmunks? You guys really know the Chipettes? Really? A movie is a slice of life, and you need the music, you need the humor. We are very mature. It's funny, it's endearing, it has a lot of heart. All right. This. Give me some. Oh, sorry. It's kind of like they're throwing this big, crazy party. It turns into a very crazy, unpredictable, chaotic, and fun road trip. And the hits just keep on coming. Navidad todo el año con Digicel. Pórtate y recibe redes sociales ilimitadas. Digicel es lo tuyo. Y una película que tiene mucha expectativa en todo el mundo es el regreso de Leonardo DiCaprio a la pantalla grande, dirigido por González Iñárritu. La película se llama The Revenant, El Renacido, y estará en cartelera para mediados del mes de enero. Hoy le compartimos una escena de esa esperada película que finalmente le podría dar el Oscar a Leonardo DiCaprio. My dad was that boy, and he took him from me. Revenant achieved the physicality of these brutal things that happened to him. Big scale, but at the same time get to the spiritual nature of Hugh Glass. These shots are about creating an intimacy with the actors within an epic landscape. All these geographies is important because it's telling you a lot about the characters. Not only the external journey, but about the internal journey of the characters. He's afraid. He knows how far I came to find him. But I think more than anything, what Alejandro wanted to do was create poetry in that story. What it means to have all the chips stacked against you and this triumph of the human spirit. For me, the most important thing was the love of a father and a son. And that's the heart of the film. It's almost like another sense is awakened. You're fully immersed in this movie that really takes your breath away. Pero vamos a hacer una pausa y al regresar les vamos a mostrar el regreso de Sylvester Stallone al mundo de Rocky. Veremos también más detrás de cámaras de Point Break y, como si fuera poco, un avance de los estrenos del 2016. No se lo pierdan al regresar aquí en Más que Cine desde el Hard Rock Café en Ciudad de Panamá. Guirnaldas de sueños y buenos deseos adornan mi árbol, deseándote más. Llegó Navidad, ven a celebrar.
Solo con Digicel, redes sociales ilimitadas con tu plan de data. Amigos, les quiero hablar sobre el desinfectante en aerosol Clio. Yo lo uso en mi trabajo y también en el hogar, ya que tiene una acción bactericida y fungicida. Imagínense que elimina los malos olores, además el 99.9% de los hongos y bacterias. Viene en 3 olores para que ustedes puedan escoger: lavanda, original y también cítrico, como el tiempo de antes, pero ahora disponible en Panamá. Aerosol desinfectante Clio. Con más que cine y mucha más información de lo que pasa en la pantalla grande. Y una película que llegará a los cines en la primera semana de enero es Point Break, que es el remake de la famosa película dirigida por Catherine Bigelow y que nos llevó al estrellato a Patrick Swayze y también a Keanu Reeves. Hay una nueva edición que incluye en su elenco a el actor venezolano Edgar Ramírez. Y aquí le compartimos otro detrás de cámaras de esta cinta para que sepan y disfruten cómo se hizo esta historia que llega a los cines en semanas. What kind of criminals are we dealing with here? I believe the people behind the robberies are extreme athletes. I don't know why they're committing the crime, sir. But I have an idea what they're chasing. They're attempting something called the Ozaki 8. A series of 8 ordeals that honor the forces of nature. To complete all 8 would be to complete the impossible. I know where he's going. Free solo rock climbing. Angel Falls, Venezuela. We can't even get into the country. I will not let this go. For the climbing sequence we shot in Angel Falls, Venezuela. 3,200 feet of climbing, tallest waterfall in the world. We are in a place called Canaima, which is probably one of the very few unexplored places on Earth. Literally staying inside the rainforest in this little island called Isla Raton. It's a pretty primitive location. We have some of the most extraordinary climbers in the world, Peter Croft, Chris Sharma. Climbing's my life. I travel around the world all year long climbing, following my dreams. It's a privilege to come on set at Point Break. Chris Sharma is arguably the best climber in the world right now. He's free climbing, which is climbing huge faces. You got nowhere to go! It's gonna be a really crazy scene, and it's gonna be awesome to make an amazing climbing scene for Point Break. It's a very exciting, very dangerous, very spectacular place. It's a once-in-a-lifetime experience. La próxima semana más información porque este es el primer estreno del 2016. Pero ahora vamos a hablar de otra película que muy pronto llegará a cartelera y es el regreso de Sylvester Stallone al mundo de Rocky Balboa, por supuesto, ese personaje que lo hizo tan famoso. Ahora nos trae una versión mucho más moderna con un actor del momento. Vamos a ver lo que pasa detrás de cámaras del estreno de Creed. You're not built for this. People die in the ring. Your daddy died in the ring. I don't know him. Ain't got nothing to do with me. You know, Rocky's story is pretty much done. And this is Ryan's creation with a new character, Adonis Creed. Every move that I make, everything's gonna be compared to him. Everybody loves the underdog story. If you can reach deep down in yourself and find a way to overcome those obstacles, that's what it's all about. I heard about a third fight between you and Apollo. How do you know all this? I'm his son. Apollo Creed was an incredible character, and so I knew it would be interesting to explore what happens to his family. So what made you want to fight? My pop was a fighter. Died before I was born. It's an incredible story of finding family in unexpected places. This guy here, that's the toughest opponent you're ever going to have to face. I believe that's true in the ring, and I think that's true in life. Just show me something.
Mucha más información de Creed tendremos aquí en Más que Cine, pero esa película llegará a los cines en el primer trimestre del 2016. Ahora sí, para terminar el show de hoy vamos a presentarles la primera parte de un resumen que hemos hecho de las películas más esperadas para el 2016. Disfruten. No hay segunda oportunidad para dar la mejor impresión. Vístete con Dockers. Oh, I'm not gonna kill you. I'm just gonna hurt you. Really, really bad. Oh, motherfucker, you are hard to look at. Like a testicle with teeth. You look like Freddy Krueger face-fucked a topographical map of Utah. Exactly. I'm touching myself tonight. Sorry, Tommy. You know I wouldn't do this if I had any other choice. But he's my friend. So was I. No hay segunda oportunidad para dar la mejor impresión. Vístete con Dockers. ¿Cuál de estas películas ustedes esperan? Escríbanos, ingresen a nuestras redes sociales en Facebook e Instagram buscándonos bajo Más que Cine TV. Allí los esperamos. Estén pendientes porque siempre tenemos promociones para ustedes. Con esto terminamos esta edición de Más que Cine desde Ciudad de Panamá. Les agradecemos, yo soy Alex Medela y también agradecemos al equipo de Hard Rock Café por prestarnos sus instalaciones para llevarles este programa. En el 2016 nos vemos en el cine.